una vez más a este canal. El día de hoy, o esta semana en realidad, vamos a seguir con sistemas de potencia. Y como pueden ver acá proyectado es nuestro tema centrales generadoras. Entonces ya vimos una previa introducción más leída que otra cosa sobre los tipos de energía que se pueden generar, energías alternativas, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ver prácticamente qué es lo que se hace en las centrales y los tipos de centrales que hay alrededor del mundo. Entonces vamos a ver primero clasificación de las centrales eléctricas. ¿Qué es una central eléctrica? Una central eléctrica es algo que toma la fuente de energía primaria, se transforma en energía mecánica y luego esa energía mecánica se transforma en energía eléctrica. Entonces ese es el proceso. Tomo yo la fuente primaria, la transformo en energía mecánica y luego pasa a energía eléctrica. Las centrales convencionales son las de energía hidráulica, energía fósil, energía nuclear de fisión. Entonces, nuevamente, esta es la energía primaria, la hidráulica, la fósil y la nuclear. Esa es la energía primaria, que luego se transforma en energía mecánica y por último, esa energía mecánica se transforma en energía eléctrica. Las centrales no convencionales son aquellas que están listadas en este espacio. Vamos a hablar de energía solar, eólica, química, maremotriz, nuclear de fusión, geotérmica, biomasa y energía hidráulica. Entonces, no son tan convencionales este tipo de centrales. Y nuevamente el mismo proceso. Esta es la energía primaria, se transforma en mecánica y luego en eléctrica. Los costos típicos de instalación. Entonces, acá vemos que los costos de instalación están clasificados de mayor a menor. El mayor costo reside en centrales hidráulicas y centrales nucleares. Y luego va disminuyendo ya en los demás tipos de centrales. En serio, el perro no me deja dar mi clase. Y disminuye los demás tipos de centrales. Voy a hacer la ventana. Bueno, y vamos acá, por ejemplo, para una central hidroeléctrica. La inversión dólares por kilowatt va a ser 3.000 a 5.000. En cambio, para una de corriente continua, por ejemplo, ¿verdad? 900 a 1.200. Motor diésel. Este sería el último, que es combustibles fósiles. 1.000 a 2.000 dólares el kilowatt hora. Es la inversión inicial que yo tengo que hacer. Entonces, la hidroeléctrica se construye de 3 a 8 años, la nuclear de 6 a 8 años y, por ejemplo, la motora diésel de 0.1 años, que sería, no sé, un mes, 2 meses más o menos, y ya está a punto para funcionar. Y el tiempo de arranque, vean la diferencia que hay, el tiempo de arranque entre una hidroeléctrica de 1 a 7 minutos y una central nuclear, 20 a 40 horas. Entonces, ¿cuál arranca más rápido? La central hidroeléctrica. La nuclear tarda 1 o 2 días, incluso puede tardar más para poder iniciar el proceso de conversión de energías. Los costos típicos de instalación, las que son las no convencionales, vemos que la solar fotovoltaica es la más cara de todas. Y luego va hasta el último, que sería, por ejemplo, un aerogenerador a gran escala, energía eólica, ¿verdad? Costos de instalación, nuevamente, hidroeléctrica encabeza lo más caro que se puede instalar. Los costos de operación y mantenimiento. Estos serían todos los costos de instalación, por ejemplo, motores, renovables biomasa, etcétera, etcétera. Todo está listado y lo más caro son las energías renovables de celdas de hidrógeno. Y luego los costos de producción, vemos que la central eléctrica a gas y combustible es la más cara de todas, la que más dinero cuesta en producción. Entonces, otras inversiones en eléctrica, digo bien, $500.000 por kilómetro para líneas de 500 kV.
y $10.000 cada MVA para transformadores de 500 kV. Entonces, eso también se tiene que agregar a los costos de transporte de energía. Entonces, vamos a clasificar según el tipo de servicio en centrales base, que son las destinadas a suministrar la mayor parte de energía eléctrica que se consume de forma continua. Entonces, la central base es la que abarca prácticamente el 80-90% de lo que se consume a diario en los centros de consumo, valga la redundancia. Las centrales de punta son las predicadas para cubrir las demandas de energía y potencia en las horas pico. Entonces, recuerden, centrales base, la mayor cantidad de energía; las centrales de punta es solamente en horario pico, y las centrales intermedias destinadas a tener una generación variable siguiendo en general las variaciones de carga. Entonces, según el tipo de servicio, tenemos centrales de reserva, de socorro, centrales de acumulación y bombeo. Las centrales de reserva tienen por objeto sustituir total o parcialmente las centrales base. Entonces, hay un backup que es igualito a la central base, por si de por ahí sale el servicio, entonces entra y el servicio continúa normalmente. Después tenemos las centrales de socorro, que tienen el mismo objetivo que la anterior, pero normalmente son móviles, generadores diésel, etcétera, etcétera. Los famosos generadores que nosotros conocemos, ¿verdad? Y por último, las centrales de acumulación o bombeo son hidráulicas y aprovechan el excedente hidráulico en horas de baja demanda para llenar mediante bombeo un embalse superior para que sea utilizada en horas de alta demanda. Entonces, esto es como cargar un embalse, un embalse de reserva para las horas pico. Entonces, para eso es la central de bombeo. Y vemos acá la clasificación según el tipo de demanda que cubre. Tenemos la central tipo 1, que es la central base, que fíjense que cubre prácticamente el mayor porcentaje de carga en la mayor cantidad de horas, ¿verdad? Las centrales de punta, que serían solamente en hora pico, que van, que van entrando en esas horas, y esta sería la central de reserva. Las centrales hidráulicas, como conocemos nosotros acá en Paraguay, tenemos tres centrales hidráulicas. Tenemos Itaipú, Yacyretá y Acarada. Entonces, las centrales hidráulicas aprovechan la energía potencial gravitacional del agua de ríos y arroyos para mover turbinas hidráulicas. Entonces, esas turbinas se acoplan otra vez a generadores eléctricos, que vemos acá, las turbinas, que está acá, y esto se va al generador. Entonces, vemos ahí el paso de la energía primaria, es el agua, o sea, la energía hidráulica, que se convierte en energía mecánica a través de las turbinas, y a través del generador se convierte en energía eléctrica. Entonces, los costos iniciales son muy elevados, los costos de operación y mantenimiento son bajos. Entonces, normalmente están súper lejos de los centros de carga, y por lo regular, como vimos en un cuadro anterior, la puesta en marcha es súper rápida. Las centrales térmicas convencionales se denominan térmicas o termoeléctricas clásicas convencionales aquellas centrales que producen energía eléctrica a partir de la combustión del carbón. Puede ser carbón, fuel oil o gas natural. Entonces, estas son las que se llaman centrales térmicas convencionales. Son las más baratas de construir, pero el costo de operación y mantenimiento es muy elevado. Entonces, además, contaminan mucho al medio ambiente, por eso son muy criticadas. Las centrales térmicas convencionales, normalmente se ubican cerca de los centros de carga y tiempo de puesta en marcha relativamente elevados. Entonces, algunas son de ciclo combinado, y el de gran porte son utilizadas como centrales de base. Entonces, centrales térmicas nucleares son normalmente utilizadas como centrales de base. Esto sería centrales nucleares. La instalación industrial empleada para la generación de energía eléctrica a partir de la energía nuclear, que se caracteriza por el... Bueno, las centrales térmicas nucleares se caracterizan por usar materiales fisionables que mediante reacciones nucleares proporcionan calor. Este calor es empleado por un ciclo termodinámico, o sea, vapor, ¿verdad?, convencional, para mover un alternador y producir energía eléctrica. Entonces, la fuente primaria de energía son los materiales fisionables. De ahí
pasa a volverse energía mecánica por medio de las turbinas y otra vez, gracias al generador, es convertida en energía eléctrica. En vez de las calderas se tiene un reactor, esto es comparando con las centrales térmicas. Entonces tenemos un reactor donde se produce reacciones en forma de calor que se emplea para producir vapor, que mueve a la turbina empleada con el generador. Los costos de operación y mantenimiento son relativamente elevados. La puesta en marcha es de 5 a 7 días, o sea, comparado con la energía, con la central hidráulica, esto tarda una vida en entrar en funcionamiento. Normalmente se utilizan como centrales base. Las centrales mareomotrices. La energía mareomotriz es energía asociada a las mareas. Entonces esto es en el mar, provocada por la atracción gravitatoria del Sol y principalmente la Luna. Todos esos fenómenos solares y lunares hacen que haya mayor o menor cantidad de marea. Entonces las mareas se aprecian como una variación de un nivel del mar que ocurre cada 12 horas 30 minutos. O sea, medio día nomás yo tengo aprovechable esta energía. En los lugares que los mares manifiestan grandes variaciones de nivel a lo largo del día es posible construir aprovechamientos hidroeléctricos. Entonces, esta es la limitación de las centrales mareomotrices, dependen de la marea. Vemos acá lo que serían las turbinas, cómo está instalado una central mareomotriz y por ejemplo en este tipo de central la potencia no puede estar disponible a voluntad. ¿Por qué? Porque nosotros dependemos de la marea para poder producir la energía. Entonces, el obstáculo principal por la protección de esta fuente es el económico. Los costos de inversión tienden a ser súper altos con respecto al rendimiento. Por eso es que no se utiliza tanto. Las centrales geotérmicas. Se obtiene energía geotérmica por la extracción de calor interno del agua. Entonces, ese es otro tipo de central que genera energía. Por ejemplo, vemos acá la planta de energía geotérmica de Filipinas. Ven acá cómo todo este vapor es lo que se extrae el calor de la tierra. Entonces, por primera vez se produjo energía eléctrica geotérmica en Larderello, Italia. En 1904 ellos ya experimentaron con este tipo de central. La energía geotérmica de alta temperatura existe en las zonas activas de la corteza. Esta temperatura está comprendida entre 150 y 400 centígrados, o sea, es, no sé, un valor muy alto de temperatura que se convierte en energía eléctrica. Y se produce vapor a la superficie y mediante una turbina, nuevamente mediante una turbina, nosotros eso convertimos en energía mecánica y luego pasa a ser energía eléctrica a través del generador. Las centrales eólicas. Estas centrales utilizan los vientos de las corrientes de aire para generar energía eléctrica. En general, las mejores zonas de viento se encuentran en las costas, cerca de los mares. La utilización para generar energía eléctrica se limita a las situaciones especiales debido al alto costo. Este tipo de central es también bastante costosa en instalación. Y solamente pueden ser instaladas centrales eólicas de tamaño considerable si es que queremos abastecer a los centros de carga. Uno de los problemas que presentan estos generadores es la inconsistencia en su velocidad. Vieron que no hay viento todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, esa fluctuación hace que tampoco sea demasiado rentable o esté entre las opciones número 1 de los países para poder generar energía eléctrica. Lo que sí se hace es combinar con otros tipos de energía, habitualmente la solar, que permiten la autoalimentación de viviendas, terminando así con la necesidad de conectarse a redes de suministro. Entonces, en combinación con otro tipo de central eléctrica, genial. Así sí tiende a ser sustentable. Las centrales solares térmicas. Una central solar térmica es una instalación industrial en la que a partir del calentamiento de un fluido, entonces se calienta un fluido mediante radiación solar y su uso en un ciclo termodinámico convencional se produce la potencia necesaria para mover un alternador. Entonces es calentar un líquido. Entonces ese líquido hace un ciclo termodinámico y luego produce la potencia para poder mover un alternador. Constructivamente es necesario concentrar la radiación solar para que puedan alcanzar temperaturas elevadas de 300 centígrados hasta 1000. Es súper alta la temperatura.
y obtener así un rendimiento aceptable en algún ciclo termodinámico. Tenemos tipos y tipos de centrales térmicas. En realidad vamos a hablar de dos: las centrales térmicas de torre, también conocidas como sistema de receptor central. Está compuesta por un campo de heliostatos que capta y concentra la componente directa de la reacción sobre un solo receptor. Entonces son varios paneles que captan la energía y dirigen a un mismo punto. Y las centrales de cilindros parabólicos, la diferencia con la anterior es que está en modo recolectar la energía del Sol. Es decir, en lugar de heliostatos se emplean espejos de forma de cilindro parabólico por el foco. Por el foco de la parábola pasa una tubería que recibe los rayos concentrados del Sol, donde se calienta el fluido y que es normalmente aceite térmico. Entonces vemos acá lo que sería esto. Fíjense que concentra un solo punto. Esto también concentra un solo punto, y estos serían las centrales de sistema cilindros parabólicos, donde fíjense cómo se utilizan otro tipo de espejos. Las fotovoltaicas. La anterior era térmica y ahora es fotovoltaica. Esa energía se denomina energía solar fotovoltaica a una forma de obtención de energía eléctrica a través de paneles fotovoltaicos, lo que conocemos todos, ¿verdad? Entonces, que están formados por dispositivos semiconductores tipo diodo que al recibir radiación solar se excitan y provocan saltos electrónicos, generando una pequeña diferencia potencial entre sus extremos. Entonces vemos acá lo que sería un sinnúmero de paneles solares, ¿verdad?, que están expuestos al sol, y de esa manera es como la composición de estos paneles hace que se produzca la energía eléctrica. El proceso de generación simplificado es el siguiente: se genera energía a bajas tensiones, 380, 800 voltios, y en corriente continua, no se puede generar en corriente alterna. Se transforma con un inversor en corriente alterna mediante un centro de transformación, se eleva a través a media tensión y se inyecta a las redes de transporte de compañía. Entonces ese es el proceso. Primero se genera en corriente continua en baja tensión, esa corriente continua se cambia o se transforma a corriente alterna, luego mediante un transformador se eleva a media tensión y luego se transporta. Vemos acá las centrales solares fotovoltaicas. La mayor, Alemania, es en la actualidad el segundo fabricante mundial de paneles fotovoltaicos tras Japón, con cerca de 5 millones de metros cuadrados de paneles solares, que solo representan el 0,03% de su producción energética total. La venta de paneles fotovoltaicos ha crecido en el mundo al ritmo anual del 20%. Entonces, esto va siendo cada vez más rentable a gran escala. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que haya quedado claro lo que serían las clasificaciones de las centrales. Estudien bien los tipos de centrales según la demanda que cubren, porque eso sí o sí les voy a preguntar en el examen. No se olviden de darle like a este video, de compartir con todos sus amigos, colegas, parientes, vecinos, etcétera, etcétera. Les espero en otra emisión la próxima semana. Chao, chao.